Amables televidentes, como habíamos anunciado, nos acompaña la licenciada Jacqueline Mora, economista, directora de analítica, es una asesora empresarial y una economista de mucho fuste, de mucha preparación y una comunicadora excelente. Jacqueline, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes nuevamente por invitarme. Yo creo que ustedes son cabeza dura. Bienvenido. Jacqueline, el tema fiscal yo diría que se trató poco en la campaña. Muy poco. El presidente sí en una ocasión en la Cámara Americana dijo que tenía un compromiso con el pacto fiscal y que inclusive se tomarían medidas antes del pacto fiscal para garantizar la sostenibilidad. El candidato Abinader lo que habló fue de aumentar los subsidios sociales, el gasto, pero no penetró en cómo lo iba a lograr. Parece que estamos a la vuelta de la esquina de una reforma fiscal. Esto es imprescindible, Jacqueline, es necesaria. Es inevitable. Yo creo que definitivamente es inevitable. Todavía, obviamente, nuestra deuda nos dejaría transcurrir, o sea, ir por un camino de mayor déficit sin tener que hacer una reforma. El problema es que si nosotros seguimos postergando esa reforma, va a ser más dolorosa en el momento que se tenga que hacer. Entonces yo creo que estamos en un escenario de una reforma fiscal inminente. Y yo creo que es necesaria también. Y habría posibilidad, porque se han hecho como 7 reformas y finalmente no pasamos del 14% del PIB de presión tributaria. Entonces, habría la manera de una reforma que lo lleve al 18%. Es fuerte, ¿no? Es muy duro, porque estamos hablando de 4 puntos del PIB. Estamos hablando de 4 puntos del PIB. Mira, yo te voy a decir mi punto de vista. Ojalá y esta reforma sea realmente una reforma fiscal, ¿verdad? O sea, que se enfoque en temas de gasto y en temas de ingreso, porque al final del día nuestro problema es el bottom line, ¿verdad? Nuestro problema es ese déficit, que si nosotros decimos, bueno, mira, vamos a subir 2% en los ingresos, pero vamos a tratar de bajar 1% en el gasto, nosotros estamos, yo diría, casi del otro lado. Lo malo es que si aumentamos los ingresos y seguimos aumentando el gasto. Yo creo que ese es el gran tema. Ahora, 2% del PIB es posible. Mira, yo creo que un escenario de 3 años es posible un incremento del 2% del PIB. Ahora hay que enfocarse específicamente en algunas cosas que tenemos que arreglar en la República Dominicana. ¿Por qué da tanto trabajo ese 2% del PIB? Nosotros estamos claros, lo hemos hablado en otro programa, que tenemos un tema de informalidad. Sí. Y atacar la informalidad no se ataca con un bate y no se ataca de que yendo uno a uno, porque eso es casi imposible. Ahí estamos hablando de temas estructurales a nivel de lo que es el mercado laboral. Y hasta que no entremos también en una reforma laboral, no tributan. No tributan. Y hasta que no entremos también en una reforma laboral que haga que el sector privado quiera que eso sea formal, porque hay mucha informalidad que es de hecho causada por el mismo sector privado formal, donde dice, mira, yo prefiero no tener esto dentro de mi nómina y hacer esto como una subcontratación afuera, y ahí es que comienza toda la cadena de la informalidad, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Es claro que hacer una reforma fiscal sin atacar 2 reformas muy importantes, muchas, pero sobre todo 2 reformas. Una es la reforma del sector eléctrico, que, sentarte con el sector privado a decirle, mira, yo necesito que nos pongamos de acuerdo para una mayor tributación, cuando al mismo tiempo tú no has resuelto, discúlpame, un tema de productividad, que es el tema eléctrico. Esto está un poco difícil. Y por otro lado, el tema de la reforma del mercado laboral, donde cuando tú también te sientes con el sector privado, diga, mira, definitivamente en el tema del mercado laboral nosotros tenemos que trabajar de la mano, sobre todo en la productividad de la mano de obra, en los costos laborales, en la forma en que está estructurado ese mercado, de manera, porque los dos son elementos de costos e ingresos dentro de las empresas. Entonces tú no puedes trabajar un elemento de costo en una empresa o un elemento de ingreso sin tú trabajar su espejo, sin tú trabajar la otra parte. Ahora, ¿por qué sí lo podemos hacer? El presidente Medina habló que su enfoque iba a estar mucho en el tema de las exenciones fiscales, ¿verdad? En el tema de el llamado gasto tributario. Ahí en el gasto tributario hay una estimación, que de mi punto de vista es muy estimación todavía, que se estima que alrededor del 6.6% del PIB es gasto tributario. Yo todavía no he hecho todos los cálculos y los ajustes, pero ciertamente yo creo que ese 6.6, si lo sincerizamos de verdad, porque eso parte de un sistema tributario de referencia, el cual ahí tiene muchísimos supuestos. El 80% es ITEVIS. Prácticamente, o sea, del 6.6, el 3.2 es ITEVIS, el 50% es ITEVIS. Y entonces, ¿cómo tú le pones ITEVIS a la medicina, a la salud, a una serie de ítems? Entonces, ahí es que voy. Un 18% a la salud o a la medicina. Ahí es que voy. Que es mortal para la gente. Lo que pasa es que de ese 30 y tanto, el 50% de eso es alimentos.
Sí. ¿verdad? Luego entonces tú tienes educación y salud, que es más o menos un 1% del PIB en términos del ITEVI. ¿Okay? Entonces yo creo que sí, el tema del ITEVI en alimentos, hay gente que dice, mira, pero es un impuesto regresivo. Mira, yo creo que si nosotros seguimos con el proceso de target social que nosotros tenemos a través de solidaridad y eso, bueno, tú deberías ponerle los impuestos a la comida que deben ser y tú hacer el target a través de un programa targeteado de decir, bueno, a esta gente yo le subí, entonces yo le voy a bajar. Ya, de hecho, con la y tanda ahí extendida, es un aumento del ingreso de la gente. El que tiene 3 Exactamente. muchachos que le dan el desayuno, la merienda y la comida. Eso es un aumento del ingreso. Definitivamente. Entonces yo creo que sí hay un espacio para que nosotros lo podamos hacer. Ya el otro desglose, ahí hay que entrarlo un poquito más con pinza, porque entonces tenemos el segundo renglón en zona franca, bueno, tenemos que ver cuáles son los elementos que pueden afectar directamente el costo de la zona franca y cuáles no. ¿Verdad? Porque cuando tú dices que los selectivos en aduana, que la zona franca paga por traer tabaco, es parte de una exención fiscal, si tú le pones el selectivo es algo que ella no puede traspasar. Quizá algunos impuestos sobre la renta lo podría traspasar en su país de origen, pero los otros no. Entonces, Sí, porque de hecho el zona franquero extranjero tiene que tributar en su país de origen. sí, a menos que tenga algún otro esquema, pero debe tributar en su país de origen. Ahora, definitivamente, otros elementos que están ahí no son traspasables como costos. Nosotros tenemos que recordar que nuestro crecimiento de zona franca se retomó luego de todos los impactos de China y se hizo esta transformación, sobre todo porque tuvimos un Puerto Rico que la sacó de allá, que le quitó todo ese tema de incentivo, vinieron a República Dominicana. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que ver con pinzas definitivamente. Luego ahí hay otros Es decir, impuestos. no va a y ser fácil exenciones. el pacto fiscal. No va a ser fácil. Ahora, en un proceso de 3 años, yo te digo, mira, yo creo que nosotros podríamos llegar a 1,5, casi 2, pero eso es poniendo los impuestos que tenemos que tener. Ahí están los impuestos de los vehículos, ahí está el impuesto a la circulación, ahí tenemos que hacerlo de la mano con un orden Y en no ese aumente el sentido. gasto. Y el tema grande no aumenta el gasto. Porque que si no vamos a seguir con el 2% de déficit, Mira, que es relativamente bajo si no tuviésemos unos déficits acumulados ya durante una década. así es. Nosotros este año, bueno, en el primer trimestre de este año, vimos que el déficit del sector público no financiero, si lo ponemos como porcentaje del PIB, en el primer trimestre fue un 4% del PIB. Elecciones. Es así mismo, 32 mil millones de pesos, cuando para el año completo lo que queremos hacer un target de 70 mil millones Sí, de el pesos. gobierno tiene que apretarse el cinturón. Definitivamente. Jacqueline, ¿y el país está realmente en la senda de la insostenibilidad fiscal? Mira, sí, yo creo que sí. Yo no creo que estamos al final de la insostenibilidad, pero yo creo que nosotros vamos por la senda adecuada. Nunca nos hemos portado tan bien. Es decir, si Yo seguimos creo que 3, sí. 4 años más, Sí. no va a ser tan fácil ir a los mercados. Cuando suban las tasas de interés que van a subir, ¿cómo vamos a colocar en el mercado? Y la verdad es que si nosotros queremos ir a los mercados, mira el caso de Argentina. ¿Qué hizo Argentina para poder entrar a los mercados de una manera tan exitosa? Argentina acaba de entrar a los mercados de una manera súper exitosa después de venir de ¿cuántos años? Más de 10, 12 años fuera de los mercados de capital. Ahora, ¿qué hizo Argentina? Hizo 3 cosas que los mercados de capital le aplaudieron. Primero, ajustó el tipo de cambio. Hizo un ajuste de un precio que yo creo que es algo que aquí en República Dominicana tenemos que ver cómo lo vamos haciendo ya. Lo segundo que hizo Argentina fue disminuir drásticamente el déficit fiscal, sobre todo con un tema de recortes de gasto. ¿Okay? Y obviamente que lo tercero que hizo Argentina fue conseguir aprobación. Sabemos que el presidente no tiene el Congreso total a su favor, pero sin embargo el presidente logró hacer una alianza con el Congreso, ir a negociar con los acreedores buitres, esos que estaban ahí, y luego con los fondos buitres, y luego ir y presentar, y el presidente de Argentina tuvo que disminuir gastos corrientes, subió precios de la energía, subió precios del transporte. Sí, porque es difícil en una economía como está ralentizada Argentina que haya aumento de los ingresos tributarios. Y los mercados, mira que los mercados, además de que había liquidez en los mercados, obviamente lo que ellos obtuvieron de demanda fue una barbaridad de dinero. En demanda, 70 mil millones de dólares fueron a buscar los bonos argentinos. ¿Entiendes? Y la verdad es que nosotros, para que los mercados, como tú dices, nos reciban, nosotros vamos a tener que hacer ajustes de ese tipo. ¿Y qué sucede? Que mientras más lejos lo hacemos, mayor es el ajuste, porque fue alto el costo político que ha tenido que pagar Macri. Por eso que está ahí. Eso es huelga, eso es de todo, pero dio una señal importante. Dijo, el mercado internacional me está dando la bienvenida. De ahora en adelante yo puedo hacer un plan, contando con que tengo a esa gente dispuesto a financiar los gastos que yo haga de aquí en adelante.
una economía muy dependiente de la brasileña, Sí. y resulta que la brasileña va a decrecer 3 puntos y pico este año. Así que mismo, y de los es commodities. una situación complicada. Y sobre el gasto tributario, ¿tiene por dónde cortarse? Bueno, mira, yo creo que como hablábamos hace un ratito, el gasto tributario yo creo que sí, yo creo que en el ITEVI hay espacio para cortar, yo creo que hay algunos incentivos en impuestos sobre la renta que se podrían revisar y también cortar, pero yo te diría que de ese 6.6, lo máximo que nosotros podríamos sacarle si lo hacemos bien el trabajo, es alrededor de un 1.8, un 2% de ¿Cómo manera quitarle el incentivo sincerizada. al turismo, por ejemplo? Es difícil. Es difícil. Es difícil. Si pretendemos 10 millones de turistas. Si nosotros pretendemos 10 millones. Entonces, hay sectores que han sido claves y van a seguir siendo claves en la economía. Van a seguir siendo claves en la A economía. la misma agropecuaria, ¿cómo la grabamos? ¿Cómo la Porque la grabamos agropecuaria nosotros, está la agropecuaria? prácticamente exenta. No, y además Bueno, el sector que turismo es necesario. y el sector Claro. agropecuario es necesario para el Exactamente. sector turismo, ¿sabes? Entonces esos son temas que nosotros tenemos Uno que... va de la mano de la otra. Definitivamente, definitivamente. Y otra, a mí hay algo que me interesa en este tema de la sostenibilidad fiscal y es esa relación sector público no financiero con Banco Central. Aquí hemos abordado esos temas de cómo nosotros podemos aumentar en 2% eso. Ahora, la realidad es que hay una ley de recapitalización del Banco Central que exige o que dice que nosotros debemos pasarle un 1.2% del PIB. Hoy en día se le está pasando como mucho 0.4% del PIB. Estamos diciendo que de ese 1.2 o 2% que nosotros tenemos que aumentar, hay 0.8 que por la ley de recapitalización que solamente deberían ir al Banco Central por la ley de recapitalización. Eso es un tema fundamental, porque hasta hoy el Banco Central tiene una cantidad de certificados que generan unos intereses todos los meses, que genera una cantidad de dinero en la calle todos los meses, que el Banco Central entonces tiene que entrar y recoger de nuevo. Con más certificados. Con más certificados. Ahora, eso hoy es posible, como hemos hablado en otras ocasiones, porque yo tengo unas AFP ahí que están generando dinero todos los días y que están yendo a buscar inversiones. Y que gran parte de esos intereses, finalmente, quienes lo cobran son las AFP y son los bancos. Y están ahí disponibles Pero para hacer también temas de parece que hay un inversión. mercado secundario con apetito. Sí, Porque yo creo que sí. es decir, los bancos compran instrumentos, pero los venden en un mercado secundario. Sí, lo venden mucho algunas AFP también y obviamente a inversionistas individuales que están ahí. Pero eso es un mercado, Ramón, que nosotros tenemos que mirar con mucho cuidado, porque a todo ese muñeco se ata el tema del mercado de valores. Y unos demandantes importantes son los mismos puestos de bolsa. Y entonces Hacienda también emitiendo instrumentos. Hacienda Porque- con un tema de precios en el medio. ¿Verdad? Y Hacienda, claramente, Hacienda hoy te emite instrumentos y es su rol, como digo, o sea, como nosotros sabemos, en cualquier mercado Sí. latinoamericano que se ha desarrollado, los instrumentos que vienen del sector público son fundamentales. Y el Banco Central y Hacienda han jugado su rol en desarrollar este mercado de valores. Entonces yo creo que así como estamos viendo la reforma fiscal y así como nosotros estamos viendo la reforma del sector eléctrico y el pacto como un todo, como nosotros lo estamos viendo como crítico, tanto la ley monetaria y financiera como la ley del mercado de valores se torna fundamental en este proceso, porque no hay reforma fiscal, ni ninguna reforma, ni desarrollo económico que se dé con un sistema de pagos y financieros que no funcione. Nosotros tenemos que sentarnos otra vez sobre la mesa a ver cómo esa ley monetaria, dada la realidad, o sea, cuando nosotros aprobamos la ley monetaria y financiera, una ley extraordinaria, no teníamos la realidad de este mercado de valores que existe hoy, no teníamos la realidad del crecimiento de estos certificados que nosotros estamos viendo y del rol que está jugando la banca entre intermediación e inversiones. Entonces yo creo que hoy en día también tenemos que mirar que todo este proceso lo hagamos con un marco legal que sea bueno tanto para el mercado de valores como para el mercado El presidente de México que se financiero. refirió a eso, a la modificación de la ley monetaria y financiera. Cuando el Fondo Monetario se intentó, cuando teníamos el acuerdo y se cayó, porque no es fácil, montemos fácil. una ley en la República Dominicana, porque entonces los legisladores empiezan a pensar en los intereses, en fijar los intereses de la tarjeta de crédito y cosas por el estilo. Nos vamos a comerciales, esta conversación está sumamente interesante, volvemos en unos minutos. Propuesta semanal. Y continuamos aquí en Propuesta Semanal, en compañía de Jacqueline Mora, economista, pero con su permiso y el de los amables televidentes, vamos a dar paso
a esa tacita de aroma y tradición del café Santo Domingo. Que nos brinda Luastani fantástico. e Industrias Vanilejas. A mí me encanta. Hey. Debo decirle que es una de las variables que evalúo antes de venir para acá. Voy a Gracias. tomar un poquito. Jacqueline, hablando sobre los precios internacionales del petróleo, ¿están realmente subiendo? ¿Cuál es su pronóstico? Mira, yo digamos que no soy una experta en ese tipo de temas, pero sí trato de documentarme, ¿verdad? Sí. Leyendo lo que dicen los expertos. La verdad es que las proyecciones que hay en el corto plazo, digamos de aquí a final de año, es quizá una estabilidad con una ligera tendencia al alza en los precios del petróleo. Estamos hablando de que hoy está alrededor de $41 el barril y quizás se está hablando de que esté más cercano del 50. ¿Por qué? Bueno, porque a nivel internacional, claramente, Arabia Saudita lo que ha decidido es ajustar sus cuentas fiscales y no ir a cortar lo que es la oferta. Pero la caída de las inversiones en algunos países ha hecho que la demanda y la oferta entonces comiencen como a nivelarse, ¿verdad? O sea, porque había una sobreoferta y obviamente la menor inversión está haciendo y el cierre de algunas empresas petroleras en operaciones que no eran tan rentables, cuyo en el caso de que el precio le da muy duro, puede ser. Pero obviamente que está el elemento de Irán, que es un país con una reserva de petrolera importante y con unos costos también, quizás no tan bajos como lo de Arabia Saudita, pero unos buenos costos de petróleo también. Entonces, por eso los inversionistas y los analistas del mercado, pues lo que prevén quizás cierta estabilidad con una ligera tendencia hacia la alza. O sea, no estamos hablando de precios de 60, eso es lo que 60. nos conviene a nosotros. Claro, que se quede relativamente porque estable. con esta situación, un Así petróleo a mismo es. $100, por ejemplo, sería fatal. el gobierno está haciendo las plantas gracias a eso. Así mismo Porque es. no ha obtenido financiamiento. Exactamente. Entonces, para mí, yo creo que esa es un poquito la perspectiva. Jacqueline, aparte del tema fiscal, ¿tú crees que tiene otros retos económicos el presidente Danilo Medina en los próximos 4 años? Yo creo que definitivamente sí. Mira, el tema fiscal y cuasi fiscal. Y a mí nunca me gusta dejar ese tema de Sí, lado, no, ¿verdad? Porque en estos 4 años, las mejoras fiscales han sido a costa del empeoramiento cuasi fiscal. Eso no se puede decir que no. Yo creo que además del tema fiscal y cuasi fiscal, hay, yo diría que 4 reformas importantes que deben acompañar una reforma fiscal. Al inicio les dije, lo primero es la reforma laboral. La reforma laboral se comenzó y se engavetó y se dejó ahí parada. Es una reforma súper importante porque nosotros hace 15 años hicimos un cambio a la seguridad social y esto debemos retomar para ver cómo nosotros adecuamos al sector privado a que junto con esta reforma de la seguridad social obviamente se dé una reforma laboral que incentive sobre todo a crear empleos formales. Eso es fundamental. Pero el problema es que el sector laboral, cuando le hablan del tema del pasivo laboral y de la liquidación, se tranca cuando eso se aplicaría en lo adelante. Eso se aplicaría en lo adelante. Pero cuando se discutió la seguridad social, eso quedó patente, ¿no? Es un tema que casi ningún presidente ha querido. Entonces, la reforma laboral. La reforma laboral para mí es fundamental. Y junto con eso, la revisión de la reforma de la seguridad social. O sea, en la reforma de la seguridad social tenemos temas pendientes importantes que no se han implementado y yo creo que eso es fundamental. Pero eso de la reforma laboral con seguridad social, fundamental ante un pacto fiscal. Entonces yo creo que si nos vamos a ir a un pacto, en el mismo pacto deberíamos pactar qué va a pasar con la reforma laboral. O sea, es un pacto donde vamos a hacer un pacto, dado que en un tiempo X nosotros vamos a estar tratando el tema de la reforma laboral. Yo creo que eso es fundamental. Otra reforma que obviamente que parece que al fin vamos a llegar a un acuerdo es el tema del pacto fiscal. El pacto fiscal ahí se dice todos los días que ya en agosto, en abril... El eléctrico, discúlpame, el pacto eléctrico. Que todos los días estamos llegando a un acuerdo, al final parece que sí en agosto vamos a tener un acuerdo, eso es otro tema fundamental porque es parte... ¿Cómo ese pacto va a tratar el problema medular que es las pérdidas? Mira, el tema de las pérdidas se tiene que conseguir de la siguiente forma. El tema de las pérdidas es un tema de inversión, por un lado, y por otro lado, de gestión fuerte. Sí. Entonces ahí, y el tema de gestión es un tema de decisiones. O sea, no estamos hablando de que es imposible de gestionar. Nosotros tenemos casos como en Punta Cana, CPM, con precios mucho más altos, donde ahí las pérdidas es 0.5%. Entonces aquí yo creo que es un tema de gestión.
Yo creo que eso ahí debe quedar sobre la mesa. Yo creo que hay formas de hacerlo. Quizás nosotros no vamos a cerrar esa brecha en 1 o 2 años, pero yo creo que en un horizonte de 5, 6, 7 años nosotros podríamos reducir esa brecha significativamente, sin lugar a duda más del 50%. El otro tema que a mí me parece que es crítico en términos de lo que son las reformas microeconómicas, además de la reforma laboral y esa reforma, está la reforma a algunos servicios públicos, el tema del agua. Vamos a ver el tema del agua. Obviamente hoy estamos sufriendo en la capital el tema del agua y la desregulación que hay alrededor de eso. Cada vez que tú viajas fuera del país y tú te compras una botellita de agua, tú dices, no, pero en Santo Domingo estamos haciendo magia con el agua, porque es demasiado barata. Y lo barato que es radica en que ese mercado que nosotros tenemos ahí le hace falta orden y regulación. Y eso está afectando cada vez más a los ciudadanos. Y eso en el fondo va a comenzar a afectar a las empresas. Entonces yo creo que el tema del agua es un tema fundamental, o sea, entrar al tema regulatorio y de ordenamiento en el tema del agua y el tema de transporte crítico. Ese tema sabemos que no es fácil, pero yo recuerdo cuando aquí se hizo el metro, que pensábamos que iba a ser imposible. Y que iba a ser la solución. Y que iba a ser la solución. Pero nosotros logramos, a costa de todo, abrir la primera línea del metro. O sea, eso que en contra de los transportistas. Ahora, pero no se ha logrado las unidades alimentadoras, que es lo que también va a ser, le va a dar más uso al metro cuando haya 2 líneas. Y cuando tú comiences no solamente a hacer metro, ya en otros países, en Guatemala, en Colombia, hemos visto casos exitosos de lo que se llama un transporte sincronizado, donde tú no solamente tienes el metro, sino que también tienes estos metros que son como por fuera, que son guagua, donde todo se hace con una tarjetita, y en ese caso es mucho más barato porque el metro es costoso. O sea, todo el trabajo que hay que hacer de que tú tienes que comprar terreno, que tú tienes que hollar en el terreno, que consume mucha energía. Entonces yo creo que el tema del transporte es fundamental y va a traer un nivel de dinamismo, sobre todo comenzando con centros urbanos importantes, como es obviamente el Gran Santo Domingo. Yo creo que ese tema ahí es importante. Y como especialmente porque consume una gran parte del ingreso de la gente más pobre. Pero increíble, hay gente que se le va. El 30% de su sueldo. 30, 40 y hasta 50. Exacto, ¿vale? Hasta 50. Y yo creo que pero también está el transporte de carga. Bueno, el transporte de carga... Porque son monopolios. Es básico. Y tú tienes toda la razón. Cuando hablamos de transporte, obviamente que tenemos que incluir el transporte de carga porque hay un tema de competitividad de las empresas, o sea que hay un monopolio. Yo creo que estamos en el momento de hacerlo. Yo creo que en este momento nosotros estamos en el momento de hacerlo. A mí... Sí, porque está preso el presidente de los transportistas. Pero yo lo quise decir de una forma más polite. Yo siempre he criticado, Jacqueline, decía, ¿cómo es posible que si un empresario tiene su camión, que él no pueda ir a aduana a retirar su carga? Eso no tiene ni pie ni cabeza. O que si un exportador tiene su camión, él no puede entrar a aduana. Pero no solamente no puede entrar a otro sindicato. Eso es inaudito. Eso no tiene ni pie ni cabeza. No tiene. Entonces encarece porque tenemos un transporte muy caro. Porque los precios los fijan ellos. Pero los precios los fijan ellos. Mira que en el transporte de pasajeros está pasando algo importante. Y es que cuando tú, los empresarios del transporte, tú los evalúas, los empresarios de transporte, tú te das cuenta que ya hay uno de ellos que tiene una flota de taxi casi igual a Uber. Sí. O sea, ya hay uno de ellos que está mirando. Quiere compararse con Uber. No, y que está teniendo una visión que es un poquito diferente. O sea, yo creo que nosotros estamos entrando en una etapa donde nosotros debemos entrar a ese tema. Ahora, porque si no, la ciudad capital, los tapones se van a empeorar. No, y eso es terrible. O Ya sea, yo me estoy totalmente tecnificando. Ya las reuniones hay que hacerlas por Skype y por... Y porque Jacqueline, mira, uno de los causantes de los tapones son esos carros públicos también. Los carros en la calle. La chatarra. La chatarra, eso es increíble. Ahora, si tú me dices un reto fuerte que yo creo que tiene el presidente Danilo Medina, que no es económico, pero que afecta claramente a todo lo económico, es el tema de la seguridad y la corrupción al mismo tiempo. Para mí el tema de la seguridad es fundamental y el tema de la policía y sus roles. O sea, hay que hacer un reordenamiento en ese sentido ahí, de cuál es el rol que juega cada uno, si nosotros queremos tener policía de calidad, el presupuesto que hay que asignarle a estas instituciones, la depuración que tú tienes que hacer. Porque es lamentable. Y ahí caemos en la reforma fiscal, en el pacto fiscal, porque te van a dar los salarios a los policías, te tienen que... Y entonces se están pidiendo el 5% del PIB para la salud. Y te digo algo, si aquí no hay más formalización y el sistema de salud privado no puede jugar su rol,
tenemos que ir un 5% de la salud para cubrir lo que nosotros tenemos. O sea, ¿por qué que nosotros necesitamos ese pacto laboral y esa formalización de la economía? Porque en medida que la economía crezca y se formalice, esa gente que hoy están en Senasa o en un seguro, en Senasa que es el subsidiado, yo lo que quiero es que esa gente me pasen a un sistema de salud privado, semiprivado, donde ahí el sector privado se encarga de llevar ese tema de la salud y yo comienzo a tener un sistema de salud donde yo simplemente tengo que gastar en ese tema subsidiado. Entonces, ese tema es fundamental. Pero ese tema de la seguridad en República Dominicana para la inversión es muy importante y esa visión, todavía los dominicanos se sienten inseguros, se sienten cada vez más inseguros. Las empresas se sienten cada vez más inseguras y tú no ves, por ejemplo, como en otros países. Tú sabes que, por ejemplo, en Costa Rica los principales ejecutivos tienen que pasar polígrafo. Los militares, bueno, no tienen militares, pero la policía tiene que pasar un proceso de depuración fuerte antes de llegar. En México, todos los militares tienen que pasar un proceso de depuración y todos los años hay salidas masivas de militares porque el tema de la depuración no lo pasó. Y ya eso es un elemento para tú sacar a un militar de sus labores. Aquí a lo mejor poco pasa la prueba del polígrafo. Pero existen muchas otras, ¿verdad? Pero igual, muchos quizás no pasarán las otras. Pero si tú comienzas a dar esa señal, la población también va a comenzar a reaccionar. Y los inversionistas, aquí tú tienes que poner una empresa y el gasto que tú tienes que hacer en seguridad muchas veces es más grande que el gasto de las operaciones que tú tienes. Entre planta y seguridad. Entre planta y seguridad. ¿Cómo somos competitivos? ¿Cómo somos competitivos? ¿Y cómo generamos ingresos? Porque hay algo que la gente tiene que saber. Quizá yo no tengo que aumentar la presión tributaria a 20. Quizá con una economía creciendo y con una 16, porque el gasto no depende del PIB. O sea, el gasto depende de la cantidad de personas, básicamente. O sea, si en este país hay 10 millones de personas y yo gasto en educación, si la productividad de la economía comienza a crecer mucho, eso no quiere decir que los niños que van a las escuelas están creciendo igual que el crecimiento del producto. Entonces, en ese sentido, tu ingreso crece con la economía, pero tu gasto no, tu gasto prácticamente te va a crecer con el crecimiento poblacional. Entonces, en la medida que yo logro un crecimiento económico importante, no importa que mi presión tributaria sea 12, 15, 14, ¿verdad? Si yo tengo una buena gestión del gasto, y mi ingreso están creciendo, eso es lo fundamental. Entonces aquí hay dos elementos que tenemos que trabajar. Es la presión tributaria, pero es el crecimiento de la formalidad y un crecimiento de la economía fuerte ahí. Que hay un rol en el gasto público, claramente que nosotros tenemos un rol en el gasto público, pero nosotros cuando hagamos una reforma fiscal tenemos que ver que esa reforma incentiva el crecimiento económico. Exacto. Si hacemos una reforma de ingresos no estamos en nada, porque tú puedes aumentar la tasa, pero si te cae la base, entonces, ¿qué tú vas a hacer? Entonces, hay que hacer un llamado a que esa reforma fiscal no debe ser una reforma solamente enfocándonos en el problema de la deuda. Debe ser una reforma enfocándonos en el problema de formalidad y crecimiento económico, cómo nosotros lo vamos a lograr. De ahí en adelante, yo puedo tener 13, yo puedo tener 14, yo puedo tener 15. Pero, sin embargo, ese 15 es sobre un nivel de ingreso mucho más alto que lo que me está creciendo mi gasto, porque mi gasto se controla en la mayor parte del tiempo por un tema de crecimiento poblacional y de inversiones específicas. Jacqueline, cuando uno lee los informes de organismos multilaterales como la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional, que elogian el desempeño económico de aquí de la República Dominicana, ¿realmente estamos tan bien como ellos indican? Si yo me comparo, estamos fantásticos. Porque cuando tú entras en la fórmula y tú dices, bueno, vamos a ver qué pasa con Brasil. Ay, Brasil no. Déjame ver qué está pasando con Chile, contra la gloria de la región, pero ahí vemos que están pasando sus problemas, ¿verdad? A nivel social. Vamos a entrar en la ecuación a Venezuela, no la quieras entrar porque eso es terrible. Vamos a entrar a Guatemala, que tiene un tema de ingobernabilidad, que ya tú sabes lo que está pasando ahí, ¿verdad que sí? Vamos a entrar a Argentina, bueno, Argentina estaba muy mal, ya se está comenzando a poner, entonces siempre nos ven en perspectiva. En perspectiva, mientras tanto, estamos relativamente bien. ¿Cuál es la diferencia? Costa Rica, que era la Suiza, ahí tú ves que tiene unos déficits fiscales que no puede salir de ellos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros hoy estamos relativamente bien, montados en una senda que no nos lleva muy bien. Hay otros como Argentina, que quizás no están tan bien, pero que ya se comenzaron a montar en la senda.
Brasil, de una mejoría. Brasil hace 3 años era la gran promesa. Se hablaba de que Brasil iba a ser la cuarta potencia. Así Lo mismo, que ha pasado entre en Brasil, India, China, Los BRICS. los BRICS. Entonces, esa es yo creo que la gran diferencia. Como nos miramos hoy, estamos muy lindos. Vamos a ver en qué senda está montado cada uno. Jacqueline, qué pena no tener más tiempo, pero te felicito, los enfoques tuyos son sencillamente brillantes. Gracias. Muchas gracias por tu Gracias. participación Gracias. en el programa. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, ya casi al final del programa. Propuesta semanal.